EF. Entonces lo que hacíamos es que se transmitía la losa, se transmite la carga de la losa nuestra carga de la losa a las vigas secundarias. Esa transmisión la hacemos por longitudes aferentes. Entonces esta, que la churábamos en verde, la churamos por aquí en verde, se va a la viga AB, la de azul intenso, esta se va a la viga CD, y la última parte de la carga de la losa era la que se iba a la viga EF. Coloquémosla por acá en verde también. En vigas la carga es por unidad de área, de longitud. Por unidad de longitud es el caso de las vigas secundarias. Y se transmite a las principales. Que para este caso eran las vigas ACE y BDF. Entonces nuestras longitudes aferentes eran de 2.5 hacia arriba y 2.5 hacia abajo. Entonces siempre las calculamos como la mitad entre los puntos de apoyo, la viga AB, la viga CD. Entonces entre apoyos están para este caso a 5 pies. Entonces longitud aferente, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo
2.5 y 2.5, y 2.5 más 2.5 son 5 pies, que se lleva de longitud aferente la viga CD. Mi viga AB 2.5 hacia arriba, no tengo, no tengo nada, hacia abajo 2.5, entonces esta es la longitud aferente. Y la viga EF 2.5 hacia arriba, hacia abajo no tengo nada. 2.5 pies. Y explicábamos el procedimiento del cálculo la clase pasada. Eso era lo que habíamos hecho. Entonces, cuando multiplicábamos por sus respectivas longitudes aferentes, obteníamos 100 libras por pie cuadrado por 5 pies. Entonces, esta era la carga en la viga CD. De la misma manera revisamos para las otras vigas, que acá no lo estoy mostrando, no sé por qué, pero mirábamos que en las vigas AB y EF la intensidad de carga era de 250 libras sobre pies. Cuando acá nosotros multiplicábamos su longitud aferente, en este caso que era 2,5 pies, por la intensidad de carga que tiene la losa de entrepiso, eh, 100 libras sobre pies cuadrados. $250 libras sobre pies. Esta es la que nos... Y aquí abajo, esta que tiene intensidad de carga de 100 libras sobre pies. Y la longitud aferente era de 2.5 pies. Acá teníamos entonces 250 libras sobre pies. El mismo procedimiento, solo muestro una viga. Entonces acá teníamos nuestra viga secundaria CD, y explicábamos pues que para esa viga secundaria CD nosotros teníamos que determinar un diagrama de cortante para conocer las fuerzas internas, que esto nos daba algo así, más o menos. Entonces acá teníamos nuestro X en pies, y por acá nuestro cortante en libras. Que esta era W por L sobre 2 menos W por L sobre 2, que el cortante 0 estaba en 5 pies. Y escribíamos los respectivos valores que correspondían para las reacciones, diagrama de cortante y nuestro diagrama de momentos. Que tenía como momento máximo W por L cuadrado sobre 8.
Entonces acá calculamos nuestro momento máximo, que está donde el cortante 0, de W por L cuadrado sobre 8. Y hasta ahí fue que llegamos. Entonces recordaba el procedimiento que hay que hacer. Lo que hay que hacer es hacer un análisis de carga de la losa de entrepiso. Para este caso, pues ya damos un valor de la losa de entrepiso. Omitimos repetir nuevamente el procedimiento de cómo calcular la carga de entrepiso, recordando que la carga de entrepiso es la suma de las cargas muertas. Entonces, en esas cargas muertas que teníamos la losa, que teníamos las viguetas, si aplica para losa aligerada, aligeramiento, si aplica para losa aligerada, acabados de piso, esta sí aplica para las dos, muros no estructurales o divisorios. Esta se aplica para las dos. Y si tiene loseta inferior, si tiene una losa inferior, esta solamente aplica para losa aligerada. Y nuestra carga viva de entrepiso o de cubierta, que esta carga viva de entrepiso o de cubierta depende del uso de la edificación. Y de acuerdo al uso de la edificación institucional, residencial, oficinas, comercio, etcétera, nosotros nos vamos a nuestro código de diseño. Entonces NSR10, y en el título B, ahí se obtiene el valor. Entonces calculamos la carga, nuestra carga viva y muerta. Luego mayoramos la carga. Entonces ya revisamos que en el factor de mayoración de carga para la viga, nosotros tenemos que revisar las 7 combinaciones que define el código. Pero para el caso de carga gravitacional, la que gobierna es 1.2 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva. Construimos nuestros diagramas de cortante y momento y diseñamos. Eso fue lo que hicimos, recordando de manera rápida la clase pasada. Y para el caso de las vigas principales, que son las vigas que soportan la carga que viene de la losa por la transmisión de carga a las vigas secundarias, repetimos el mismo procedimiento, y este es
eh, son las cargas puntuales que llegan. Bueno, habrá que hacer una aclaración aquí que no lo estoy mostrando. Los elementos siempre eh, tienen su peso propio. Entonces, al tener su peso propio, adicional de estas cargas puntuales que vienen de las vigas secundarias, también tendrán que venir esta intensidad de carga que corresponde a qué. Esta intensidad de carga uniforme a qué corresponde. ¿Cómo? Lo que siempre va al peso propio, ¿sí? O sea, ahí no está dibujado, no está dibujado, pero nosotros también tendríamos que colocarle el peso propio. Siempre va. O sea, cualquier viga siempre tiene una intensidad de carga uniforme. Que cómo la calculábamos, entonces calculábamos pues para este caso, digamos que el peso, el peso propio de de la viga, el peso propio de la viga AE va a ser igual al área de su sección transversal multiplicado por el peso específico del material. Entonces, al conocer la sección transversal del elemento, lo multiplicamos por el peso específico del material y tenemos la carga muerta de la viga. Igual en los ejercicios anteriores, ¿no? Aquí nos faltó sumarle el peso propio. Entonces son unos perfiles metálicos y de acuerdo al tipo de perfil, nosotros tenemos perfiles metálicos HEA, W, S, son diferentes tipos de perfil, hay un peso. Para hacer claridad de que nos faltó sumarle el peso propio, el peso propio de la viga. ¿Listo? Dejemos como nota acá de que faltó sumar peso propio de la viga. Estos 500 libras sobre pies es la carga que me está viniendo de la placa. Es la carga que me está viniendo de la placa. En la placa me están actuando estas 100 libras sobre pies cuadrados. Pero me hace falta sumarle el peso propio de la viga, que será un valor dado de acuerdo al tipo de perfil estructural metálico que yo esté utilizando o a la sección transversal que tenga el elemento viga. Si conozco su sección transversal, entonces yo tendré que multiplicar por el área de la sección transversal. Es decir, para este caso, como tengo unos perfiles, entonces yo puedo decir, tengo mi perfil que tiene una sección transversal de área
Entonces, si conozco las dimensiones que tiene los elementos de mi perfil, yo puedo determinar cuál es el peso por metro lineal de ese perfil. O dependiendo del tipo de perfil, en los catálogos están los pesos por metros lineales de los perfiles. Entonces, tendremos que conocer nosotros el espesor de eh, de la aleta superior, el espesor de la aleta inferior, el ancho y la altura total del perfil. Yo puedo determinarlo. O si la sección transversal es, si mi sección transversal es de concreto, pues rectangular, B por H. O sea, acá simplemente el peso propio de esa viga va a ser igual al peso específico del material multiplicado por el área de la sección transversal. Que nos faltó ponérsela. Generalmente, generalmente cuando son vigas exteriores, o sea que están por fuera, como por ejemplo esta y esta, eh, es probable, es probable que sobre esa viga se esté apoyando un muro. Entonces probablemente podríamos tener que acá nosotros tenemos un muro de fachada. Ese muro de fachada que va por todo el contorno. Solo voy a hacer este, entonces probablemente nosotros tengamos acá un murito de fachada que vaya en todo el contorno de la viga. Entonces por acá hay un muro de fachada. O sea, yo ahí tengo ese muro de fachada. Y ese muro de fachada tiene una altura de piso. Tiene una altura de piso. Tengo una altura de piso. Y tiene un espesor. Tiene un espesor. Entonces, en las vigas de contorno o en las vigas de fachada, que generalmente son en el perímetro de la edificación, el perímetro de la edificación, pues va a haber una intensidad de carga adicional que es el peso propio del muro. Ese muro de fachada genera entonces un peso propio que yo lo calculo como el área de la sección transversal, igual, entonces aquí es el área de la sección transversal multiplicado por el peso específico del material. Entonces aquí tendremos pues el área que es la altura de piso, la voy a churar aquí, el área de mi sección transversal, mi altura de piso
multiplicada por el espesor multiplicado por el peso específico del material. Entonces no nos puede faltar. Es decir, que para las vigas, para la viga secundaria AB, también soporta el peso propio del muro. En caso de que hubiese un muro apoyándose sobre esa viga de fachada, acá está. Ok, entonces decía que decía que decía que sobre todo el contorno, sobre todo el contorno, actúan unas vigas de fachada que no habíamos tenido en cuenta. Unas vigas de fachada que no habíamos tenido en cuenta en el ejercicio. Entonces, si hubiera un muro de fachada en todo el contorno, habría que sumarle el peso adicional. Es decir que para este caso la viga AB, además de llevar mi viga AB, además de llevar el peso propio de la viga, si tuviera un muro sobre ella, también tendría que sumársele una carga adicional que es la carga del peso propio del muro de fachada que se está apoyando en la viga AB. La viga CD, entonces mi viga CD solamente llevaría la carga, entonces esta viga CD, y hacer la línea aquí, entonces ella solamente para este caso llevaría, llevaría la carga entre piso y peso propio. Mientras que mi viga secundaria AB, mi viga secundaria AB, ella llevaría la carga de entrepiso, o la carga de piso, o la carga de la losa, que esa carga de losa va a tener una carga gravitacional muerta y va a tener una carga viva, pero también llevaría el peso propio, también llevaría el peso propio, y ella también llevaría el peso del muro de fachada. Vamos a recordarlo, no está de más, entonces recordemos que muros no estructurales o divisorios estos muros se apoyan en la losa. O sea que
esa carga de la losa entrepiso considera los muros no estructurales o divisorios, mientras que los muros de fachada estos muros de fachada se apoyan en mis vigas de borde. En las vigas de borde o llamemos vigas de fachada. Es decir, eh, todo esto que está aquí, bueno, esta es viga de fachada que estoy haciendo aquí en rojo, esta es viga de fachada, esta es viga de fachada o de borde, esto acá es eh, viga de fachada también, y esta parte de acá también es viga de fachada. Este muro que yo dibujé acá, la idealización de esto es que este muro va por todo el borde, pero no lo dibujo para optimizar tiempo. Entonces, hago la claridad de que solamente hicimos el análisis de carga para la losa entre pisos sin considerar el peso propio de las vigas, pero siempre hay que considerarlo. Y si tuviese un muro, también tendríamos que considerar el peso propio del muro. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Sí, sí, ok, sí. Eh, la longitud aferente, sí. Lo que tendría como diferencia es la longitud aferente. Porque realmente la cubierta, lo explicábamos, no tiene muros no estructurales, pero sí tiene un muro de fachada eh, que se hacen pues lógicamente para proteger a las personas que accedan a la cubierta. Entonces en la cubierta de ese muro le llaman cuchillas, es como el nombre, el nombre de obra. Entonces, si estuviesen la cubierta, entonces ustedes analicen que en las cubiertas generalmente se hace un murito a medias, como de 1.20, 1.2 metros. ¿Sí? Y ese murito se hace pues en todo el contorno de la cubierta para proteger las personas que accedan a la cubierta. ¿Qué diferencia hay? Pues que ese procedimiento se hace para el cálculo de la fuerza sísmica. ¿Sí? Y lo que estamos calculando es el peso. Fíjate que
nosotros decíamos que si teníamos un entrepiso, voy a idealizar aquí que este sea mi pórtico de 2 pisos. Que este sea un entrepiso y que esta sea mi cubierta. Mi cubierta por acá y por acá mi entrepiso. Entonces fíjate que en los entrepisos nosotros nos, en los entrepisos nosotros nos estamos llevando esta longitud aferente. O sea, la altura del muro, por decirlo. Acá tengo mi altura de piso 1, altura de piso 1, y acá tengo mi altura de piso 2. O sea, en últimas, para cada entrepiso yo me estoy llevando el peso de los muros de fachada y el peso de las columnas por longitud aferente, que es el mismo ejercicio que hacemos cuando nosotros multiplicamos la altura de piso por el espesor y por el peso específico del material. Simplemente estamos calculando es cuál es la carga que por peso propio le está llegando a una viga de fachada. O si es una viga interior que está soportando un muro, entonces toca calcular el peso de ese muro. Pero los muros no estructurales o divisorios, su peso siempre se transmite a la losa de entrepiso o a la losa de cubierta como una intensidad de área, una fuerza por intensidad de área. No sé si quedó clara la pregunta que hacías. Ok, entonces les estoy compartiendo mi pantalla, qué pena. Entonces acá tengo un esquema. Permítame un segundito. Acá hay un esquema eh, de una losa de entrepiso. Esta es una losa de entrepiso que se llama Steel Deck. Es una placa de concreto eh, que soporta está soportada por unos elementos metálicos que tienen esta forma. Esos elementos tienen steel deck. Entonces, este steel deck tiene una ventaja, es que sirve como si fuese una formaleta.
Y sobre ese steel deck, entonces viene y se funde una placa de concreto. Y a esa placa de concreto se le calcula un acero. Pero acá lo que mostramos, acá lo que mostramos realmente es las vigas secundarias, entonces, que se consideran como viguetas. Entonces acá viga secundaria o vigueta. Entonces, esta viga secundaria o vigueta recibe la carga de la placa de entrepiso y la transmite. Ella viene y la transmite, entonces acá transmitirá a esta viga principal y acá transmitirá a esta viga principal. Son perfiles metálicos que estoy mostrando acá. Lo mismo esta viga secundaria. Esta viga secundaria que va a transmitir acá, que va a transmitir acá. ¿Qué carga van a transmitir esas vigas secundarias? Puntuales o intensidades de carga. Carga puntual. Pero nosotros podemos también hacer el proceso de transmisión de carga como si fuese intensidad de carga uniforme en las vigas principales. Entonces, este es un esquema. ¿Sí? Mi entrepiso, mis vigas secundarias que reciben la carga del entrepiso, y esas vigas secundarias vienen y transmiten la carga acá a estas vigas principales. Entonces, viene acá y transmite la carga a esta viga principal. Es decir, esta que achuro acá en verde principal, y por acá esta viga principal. Y viene la viga principal y transmite la carga a las columnas en donde se está apoyando. Entonces ahí nosotros tendremos, acá viene y va a transmitir su carga. O sea, acá vendrá y transmite su carga aquí a mi columna, a esta columna, la carga que viene de esta viga principal, y esta viga principal acá también va a transmitir la carga a la columna. Y también va acompañada de un momento flector. ¿Sí? También va acompañada de un momento flector, de acuerdo a la idealización que nosotros tengamos. La idealización de esos modelos considera de que las vigas secundarias se modelan como si fuesen articuladas para despreciar el momento flector que generan. Si son de una luz, ya si son de dos luces, entonces lógicamente tendrá que considerarse el momento interior de esa viga. Entonces acá muestro como un esquema del proceso de transmisión de carga. Entonces, proceso de transmisión de carga de entrepiso a vigas secundarias, de vigas secundarias a vigas principales,
de vigas principales a las columnas y de las columnas se va a la zapata. Ya habíamos mencionado que tenemos dos tipos de losas. eh, Losas aligeradas o losas macizas que pueden transmitir la carga en una o en dos direcciones. En una dirección que la carga se transmite solamente a la dirección X o que solamente se transmite a la dirección Y cuando nosotros consideramos una planta. Entonces cuando idealizamos esa planta hacíamos algo así. Entonces hacíamos algo así y simplemente colocábamos unos ejes. Entonces por acá colocábamos el eje X, por acá colocábamos el eje Y, y pues lógicamente si es una planta, esa planta va a tener unas columnas que van a soportar el peso del entrepiso. Entonces, si es en una dirección, la carga se va, la carga se transmite solamente a los ejes X para este caso, o solamente se transmite a los ejes Y. O sea, puede ser para este caso que se transmita al eje X, o puede ser que se transmita voy a hacerlo por acá, que se transmita al eje Y. Entonces, losa en una dirección o se transmite la carga al eje X. Entonces, para este caso, estamos diciendo que se está transmitiendo la carga de la losa de entrepiso solamente al eje X. O que solamente se transmite la carga, para este caso, para las vigas del eje Y. O si es en dos direcciones, que tuviéramos en dos direcciones, para el caso de dos direcciones, mi carga se transmite tanto para el eje X como para el eje Y. Dos direcciones, entonces se está transmitiendo la carga del entrepiso para las vigas que están en la orientación vertical Y, y se está transmitiendo la carga para las vigas que están en la orientación horizontal X. Entonces son las losas, entonces esta es una losa en una dirección. Losa en una dirección. Acá se está transmitiendo la carga a las vigas
en orientación X. Esta también es losa en una dirección. Aquí se está transmitiendo la carga solamente en una dirección, que es la dirección Y. Y esta que está acá son losas en dos direcciones. Entonces estas losas en dos direcciones transmiten la carga al eje X y transmiten la carga al eje Y. El proceso de transmisión de cargas para losas en una dirección se hace por longitudes aferentes. Entonces, mis losas en una dirección, la transmisión de carga es por longitudes aferentes. Ya sabemos que longitud aferente es sumar los L medios hacia la parte superior, hacia la parte inferior, o hacia la parte izquierda o hacia la parte derecha. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Las losas en dos direcciones la transmisión de carga se hace con ángulos a 45 grados de los vértices. Es la forma como se transmite la carga en las losas en dos direcciones. Acá voy a mostrar un dibujo de cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Esta losa de acá, entonces esta losa que está aquí, está transmitiendo la carga a las dos direcciones. Tengo viga de borde por acá, viga de borde por acá, viga de borde por acá, viga de borde por acá. Entonces está transmitiendo la carga a las vigas en todos los sentidos, en las dos direcciones. Entonces en esa planta lo que se hace es que desde la esquina del elemento, se trazan proyecciones a 45 grados, proyecciones a 45 grados, y esta área de acá, la carga se va a transmitir, en este caso, a mi viga AB. Esta carga que hago acá, esta de acá, se va a transmitir a esta viga de aquí, a la viga AC. Esta área de acá
se transmite a la viga BD. Y esta área de acá se transmite a mi viga CD. Entonces, cuando nosotros tenemos losas en dos direcciones, la transmisión de carga se hace tomando proyecciones de ángulos a 45 grados hacia el elemento. Señor. En todas se transmiten a 90 grados, solo que la intensidad de carga va a variar cuando la transmisión de carga de las losas a la viga es en una dirección, es intensidad de carga uniforme. Y cuando la transmisión de carga en dos direcciones, la intensidad de carga es triangular. Va a ser más claro ahorita que revisemos uno de los ejercicios propuestos. Entonces, ¿cuándo debo diseñar yo una losa en una o en dos direcciones? Entonces, ese diseño de una losa en dos direcciones va a depender de la relación que hay entre sus lados. Entonces, cuando nosotros tenemos losas que estamos considerándolas con dos lados, rectangulares o cuadradas, se denominan paneles. Esto es lo que lo que hemos considerado hasta acá. Entonces yo tengo siempre dos lados, un lado L1 y tengo un lado L2. ¿Cuál es la recomendación? Que cuando la relación entre L2 y L1 sea mayor o igual que 2, entonces se diseñe la losa en una dirección. O si la relación entre L2 y L1 menor que 2, entonces se diseña como si la losa actuara en dos direcciones. Consideración que L2 es el lado largo y que L1 es el lado corto. Sí, si L1 es dos veces L2, se hace en una dirección. O la consideración, ¿no? Aquí, mayor o igual. Mayor o igual que si L2 es mayor o igual a 2L1, entonces la losa debe diseñarse en una dirección. De lo contrario, la losa debe diseñarse en dos direcciones. Ya lo habíamos considerado, entonces, ¿cómo considerar sistema de losas en concreto reforzado o en dos direcciones? Entonces, este es el caso que habíamos revisado. Esta es una losa en una dirección, ¿no? Que la relación del lado largo, mi relación de mi lado largo para este caso,
con la relación de mi lado corto, este que es L2, se toman las longitudes aferentes. Entonces, longitud aferente, aquí tengo L1 como mi longitud aferente. Y acá se está yendo para esta viga interior, de acá. Entonces, para esta viga interior se va de longitud aferente de esta distancia, que es L1, y para las otras vigas de los bordes se llevan de longitud aferente L1 sobre 2. Entonces, esa distancia acá de longitud aferente de L1 sobre 2. Entonces, proceso de transmisión de carga en una dirección con longitudes aferentes. Hacia arriba la mitad de la luz, hacia abajo la mitad de la luz. Sumo las dos longitudes aferentes hacia arriba y hacia abajo. Cuando son extremas, en las extremas, pues nosotros vamos a tener una longitud aferente superior. Este era el ejercicio que habíamos aplicado anteriormente, que habíamos explicado. Sistema de losas de concreto reforzado en dos direcciones. Una losa entrepiso es en dos direcciones si la relación entre L2 y L1 es menor que 2. Entonces la losa se comporta en dos direcciones. La carga se transmite proyectando líneas a 45 grados con sus vértices, y la carga se transmite en la planta a las direcciones X e Y, lo que había mencionado anteriormente, si es en dos direcciones. Dos direcciones, relación entre la luz larga y la luz corta, menor que 2. De acuerdo a la definición de arriba. Entonces, este es un ejemplo de losa. Este es un ejemplo de losa en dos direcciones. Entonces, vamos a revisar cómo hacer el cálculo de la carga en dos direcciones. Entonces dice que la losa se apoya en 4 vigas de borde. Entonces mi losa se está apoyando en 4 vigas de borde. Se está apoyando en mi viga AC. O sea, acá tengo que mi losa se está apoyando en esta viga AC, que lo hago como una línea verde. Se está apoyando acá en mi viga BD, también la estoy haciendo en verde, y también se está apoyando en mi viga AB, que la hago por aquí en rojo. La hago por aquí en rojo, y también se apoya en mi viga CD, que la hago aquí en rojo. ¿Cuál es la razón? La razón es que la relación entre luces es igual a 1. Nosotros tenemos que la relación entre la luz larga y la luz corta, para este caso, son iguales. Una luz es de 10 pies y la otra luz es de 10 pies. Esa relación entre luces me da igual a 1. Me devuelvo al concepto, a la recomendación principal. Entonces, mi recomendación principal que está aplicando para acá es que la relación entre mi luz larga y mi luz corta es menor que igual a 2.
menor que 2. Como es menor que 2, me dio 1, el comportamiento de la losa va a ser en una dirección, en dos direcciones. Entonces ahí tengo el comportamiento de mi losa en dos direcciones. O sea, al tener el comportamiento de mi losa en dos direcciones, ya había mencionado que lo que se hace es que se hacen proyecciones a 45 grados con los vértices. Entonces, como esto es un cuadrado, entonces las proyecciones de los lados van a coincidir con el centro, pero si es rectangular no va a coincidir. Entonces acá tengo 45 grados en las otras esquinas, pues también voy a tener a 45 grados. Ya lo vemos en el dibujo. Un segundito, por favor. Entonces en nuestras esquinas con los vértices deben ser ángulos de 45 grados. Acá tenemos un ángulo de 45 grados con el vértice de la esquina, con el vértice de la esquina. Un ángulo de 45 grados con el vértice de la esquina y ángulos de 45 grados. Pues para este caso, porque es una losa cuadrada, entonces coinciden acá en el centro las diagonales. Entonces dibujamos esa planta. Dibujamos esa planta. Nosotros tendremos el dibujo de nuestra planta. Entonces dibujo mi planta que tiene mis 4 puntos. Por acá va a estar la columna, por acá va a estar la columna, la columna, la columna, y lo que hacemos es que hace proyecciones a 45 grados. 45 grados, 45 grados, y mis respectivos puntos A, B, C y D. Entonces acá tengo mi punto A, por acá mi punto B, mi punto C y mi punto D. Esta será la planta de este entrepiso. Y para proyectar las cargas a las vigas, de la carga que viene de la losa de entrepiso, entonces nosotros hacemos proyecciones a 45 grados de esas líneas con los vértices. Entonces, mi longitud aferente siempre va a ser perpendicular, es la pregunta que hacía el compañero ahorita. Entonces, si yo estoy en este punto de aquí exactamente, si estoy en este punto acá exactamente, yo trazo una línea que toca este punto
Entonces esa va a ser mi longitud aferente. La hago más grande aquí. En esta zona que estoy achurando aquí el dibujo con curvitas, con líneas curvas azules, en toda esa zona me va a actuar una intensidad de carga. Esa intensidad de carga es el área por unidad, la carga por unidad de área que actúa en esa zona del entrepiso. Entonces yo, si multiplico esa fuerza por unidad de área por una longitud aferente, entonces obtengo la carga puntual en ese punto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí este punto que dibujé en rojo, este en azul, entonces este punto que tengo aquí, ese punto que tengo ahí, y ese punto yo le trazo una línea, hacerla más gruesa. Entonces, a este punto va a llegar una fuerza por unidad de longitud en ese punto exactamente. Si yo trazo mi longitud aferente en este punto, que va a ser mayor, ahí me va a cambiar la intensidad de carga. Si lo trazo en este punto, aquí voy a tener una longitud de carga diferente. En el caso de las intensidades de carga, en el caso de las intensidades de cargas de longitudes aferentes en una dirección, entonces siempre va a ser constante, porque yo tengo, si tengo que mi proceso de transmisión de carga es en una dirección, entonces yo lo que tengo es por ejemplo, que sea en una dirección. No es el caso de este ejercicio. Entonces esta va a ser mi longitud aferente. Para cada uno de los puntos va a ser constante. Entonces, por ejemplo, para este punto de aquí va a ser constante. Para este punto de aquí, mi longitud aferente va a ser constante. Para este punto de aquí, mi longitud aferente va a ser constante. Es decir, que la intensidad de carga es uniforme cuando la longitud aferente es en una dirección. Pero en dos direcciones, la intensidad de carga va a ser ¿cómo? Triangular, una ecuación de segundo grado, una ecuación de tercer grado. ¿Cómo hacer la intensidad de carga uniforme, triangular? ¿Me escuchan todos? Triangular, sí señor. Porque esto va variando linealmente, ¿no? En la medida que yo voy hacia el centro, esto va variando de manera triangular. Entonces acá tenemos el dibujo más claro, está más bonito. Entonces hacemos nuestras proyecciones a 45 grados y dibujamos la intensidad de carga para cada uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, acá en este punto exactamente, ¿cuánto será la altura de la intensidad de carga? Recordando que la carga de entrepiso es de 100 libras sobre pies. Carga entre piso, el ejercicio es de 100 libras sobre pies cuadrados. Entonces, ¿cuánto va a ser la altura de la intensidad de carga exactamente en este punto de esta viga?
500 libras sobre pie. Porque estoy tomando la longitud aferente de aquí. Este elemento de acá, esta viga AC se está llevando esta área de intensidad, te está llevando esta área. Entonces, como se está llevando esa área, se lleva la carga de esa área. Esa va a ser la resultante. Si lo tengo a 2.5, entonces, por ejemplo, que yo quisiera saber cuánto es la altura de la intensidad de carga en este punto, y que en este punto hasta ahí yo tenga 2.5 pies. 2.5 pies. Y yo quisiera saber cuánto debe ser la altura de la intensidad de carga en este punto. ¿Cuánto me dará ese valor? 250. Al principio, como tengo 0, ahí no hay intensidad de carga. Como son iguales, las intensidades de carga van a ser iguales para todos, ¿sí? Entonces la viga AB, es decir, que si yo diagramo, voy a hacerlo aquí al lado. Si yo diagramo mi viga, voy a hacer mi viga AC. Entonces, viga AC. Entonces, ahí tengo mi viga AC. Entonces voy a hacerla por acá. Viga AC. Entonces en esa viga AC, acá tengo un apoyo que lo considero empotrado porque es monolítico. Por acá tengo mi apoyo A. Por acá tengo mi apoyo C. Esto tiene la mitad, está por acá a 5 pies. Por acá está a 5 pies. Y la intensidad de carga más grande está aquí en el centro, a los 5 pies. Baja aquí. Y el valor más grande de la intensidad de carga es de 500 libras sobre pies. Si nosotros graficamos la viga AB, nos vamos a dar cuenta que la viga AB, mi viga AB se lleva esta área de la intensidad de carga. Entonces, mi viga AB se va a llevar esta área de la intensidad de carga. Entonces, se lleva esa área de la intensidad de carga, entonces yo repito nuevamente el procedimiento y acá arriba voy a hacerlo aquí. Esta va a ser mi viga AB. Entonces mi viga AB viene por acá. Inicia por acá, un apoyo empotrado. Termina por acá con un apoyo empotrado. Inicia en el punto A, termina en el punto B.
Y el máximo valor de la intensidad de carga va a estar aquí en la mitad también, ¿sí? Esto acaba de tener 5 pies. Por acá va a tener 5 pies. Máximo valor de intensidad de carga está en el centro. Y acá esta que la vamos a hacer por acá en rojo. Entonces, esta área de acá toda esa área se lleva o se va a la viga BD. Entonces acá también pues graficaré mi viga BD. Que su máximo valor de intensidad de carga está en la mitad. Y que tiene también una altura de intensidad de carga de 500 libras sobre pies. 500 libras sobre pies. Y la viga CD, bueno, no alcanzo a dibujarla acá, pues voy a hacerla aquí a un ladito. La viga CD, mi viga CD se va a llevar mi intensidad de carga esta área de acá se lleva mi viga CD. CD se lleva esa intensidad de carga. Entonces aquí al ladito yo puedo dibujar mi viga CD. Empotrada, empotrada. Y mi viga CD, pues su máximo valor de intensidad de carga, pues también va a estar en el centro. Esa es mi viga C, CD, viga CD. Que por acá tiene 5 pies. Y esta es mi viga BD. Acá tiene un apoyo B. Por acá tengo mi apoyo D. Y tiene 5 pies. 5 pies. 500 libras sobre pies. Y esta tiene 500 libras sobre pies. ¿Preguntas, dudas de esta parte? ¿Quién tiene?
Cambiemos ahora las dimensiones. Bueno, acá ya está el dibujo más claro de las vigas. El máximo valor que está en el centro de la viga AB. Pues solamente muestro una. El esquema es igual para las otras. Entonces la distribución de la carga a la viga, el máximo valor, está en los 5 pies, que es donde tiene la máxima longitud aferente. Entonces yo ubico donde tengo la máxima longitud aferente y ese va a ser el valor máximo de mi intensidad de carga. Y como es en dos direcciones, la intensidad de carga es triangular. Ahora si nosotros idealizamos la misma intensidad de carga, pero ahora cambiamos los lados, ¿sí? Entonces cambiamos, a un lado ahora lo ponemos de 15 pies y el otro lado lo colocamos de 10 pies. Revisión entre la luz larga y luz corta. Aquí vamos a tener que esa relación es de 1.5. Entonces, como la relación entre la luz larga y la luz corta es menor que 2, entonces la idealización es que una losa en dos direcciones. Esa losa mi losa en dos direcciones. Entonces, yo calculo mis respectivos valores. Entonces, yo puedo determinar cuánto es la distancia bueno, de longitud aferentes, proyecciones a 45 grados. Entonces, aquí tengo mis proyecciones a 45 grados. Para este caso no van a concurrir en un punto. Entonces yo hago mi proyección a 45 grados. Proyección a 45 grados aquí. Mi lado de 45 grados. Acá, mi ángulo de 45 grados acá. 45 grados. Mi ángulo de 45 grados. Y yo puedo ir conociendo cada una de las distancias cada una de las distancias. Entonces a 1 metro puedo conocer cuánto es este valor de acá, ¿sí? A 2 metros yo puedo conocer cuánto es la distancia de este valor de acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo ir conociendo cómo se va distribuyendo esta carga. O sea que en este pedazo hasta aquí, en este pedazo hasta acá, va a tener una distribución de carga triangular. Pero ya en este pedazo de acá va a tener una distribución de carga totalmente uniforme. ¿Por qué? Porque la longitud aferente es constante. Entonces, mi longitud aferente para esta viga, hasta acá, hasta este punto, tiene una variación lineal. Aquí en toda esta zona de acá, para la viga AB tiene una variación lineal. Igual que mi longitud aferente para esta zona de acá, también tiene una variación lineal, teniendo el máximo valor en este punto de acá. Pero ya en esta zona, desde este punto, esta línea que voy a hacer acá en amarillo, desde acá hasta acá, tiene su intensidad de carga es constante, porque la longitud aferente va a ser la misma. Si yo trazo aquí, va a ser 5 pies. Si trazo aquí, va a ser 5 pies. Si trazo aquí, va a ser 5 pies. Mientras que para la viga AC, si es una distribución de carga, lineal. Entonces, si yo hago mi diagrama de intensidad de carga de la viga AB, entonces para la viga AB, tengo en mi viga AB, inicia mi apoyo empotrado,
En el centro está el máximo valor. Entonces, bajo la consideración de que la viga, de que la losa estuviese soportando la misma carga, entonces carga de la losa de 100 libras sobre pies. Entonces aquí tendremos 5 por 100. Aquí vamos a tener 500 libras sobre pies en el centro y esto tiene 5 pies. Así la AC, gracias. 5 pies. Esta es la viga AC. Entonces mi viga AC soporta la misma intensidad de carga que mi viga BD. Acá estoy en mi punto A y acá estoy en mi punto C. Y cuando yo analizo, mi viga AC tiene la misma intensidad de carga que mi viga BD. Entonces aquí debajo voy a hacer BD, solo pues para hacer referencia a los apoyos. Entonces esta es mi misma viga AC, pero también es mi misma viga BD. Cuando nosotros revisamos nuestra viga AB, entonces si revisamos nuestra viga AB, vamos a tener que para nuestra viga AB, voy a hacer como una proyección acá. Entonces mi viga AB empotrada. Entonces la distancia hasta este punto de acá y hasta este punto de acá son 5 pies y mi intensidad de carga hasta aquí es constante y ella viene, baja aquí así. Esto es constante, constante. Y acá el máximo valor es intensidad de carga de 100 libras sobre pies cuadrados. 100 libras sobre pies cuadrados, el máximo valor sobre pies. Cien libras sobre pies. Esto es mi apoyo A. Esto es mi apoyo B. Esto acá tiene 5 pies. Cinco pies. Cinco pies. Y esta es mi viga AB. Que mi viga AB es la misma viga CD. Son iguales, van a soportar la misma carga. Entonces aquí abajo voy a hacer C y voy a hacer D. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene, muchachos? Entonces acá está la idealización de la viga AB y CD, son iguales.
dibujo que hacía acá arriba, viga AB y viga CD, 5, 5, intensidad de carga, no, esto no es de 100, esta intensidad de carga es de 500, la longitud aferente es 5, 5, y la intensidad de carga es de 100 libras por pie cuadrado, o sea que este valor aquí es 500. Qué error tan grave. Estábamos colocándole 500% menos de carga a esa viga. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Quién tiene, muchachos? Entonces, mi viga AB, que es la misma viga CD, intensidad de carga 500, los apoyos, las separaciones, las distancias de 5, 5, 5, apoyo A, apoyo B, idealización de la viga AC y de la viga BD son iguales, 500 libras sobre pies, AC 5 y 5. Entonces, realmente estamos hablando nosotros de concreto, el curso es de concreto reforzado. Entonces, en una losa, en una dirección de concreto reforzado, se coloca acero en una dirección, en la losa. En una losa, en dos direcciones de concreto reforzado, se coloca acero en las dos direcciones. Es decir, que el acero en nuestra planta, el acero de nuestra planta puede ir así. Entonces nosotros tenemos nuestra planta, nosotros podemos, si el acero es en una dirección, entonces el acero tendrá que ir así. Si es una placa maciza en una dirección. Esto es lo que vamos a colocar con rojo es A sub S. Ya sabemos que A sub S son áreas de acero. Entonces, para este caso la dirección va en la dirección horizontal o puede ir en la dirección vertical. Si mi losa en dos direcciones, entonces el acero debe ir en dos direcciones. Si la diseño para que vaya en dos direcciones, mi acero debe ir en las dos direcciones. Entonces debo tener aceros en esta dirección y debo tener aceros en esta dirección. Quiero hacer la siguiente aclaración de que a las placas siempre se le coloca un acero de retracción y fraguado. Ese acero de retracción y fraguado es un acero que se coloca para controlar los esfuerzos que se generan por cambios de temperatura. Y ese acero de retracción y fraguado es un acero que es perpendicular al acero principal. ¿Eso qué significa? Que si para este caso este AS es mi acero principal, entonces con respecto a ese acero, yo coloco un acero que es perpendicular, y ese acero que es perpendicular es un acero de retracción y fraguado. Este AS es un AS de temperatura. Entonces es un acero de retracción y fraguado. Por cambio de temperatura. Entonces una losa maciza en una dirección lleva un acero principal. Para este dibujo es lo que estoy dibujando en rojo. Y lleva un acero de retracción y fraguado, y el acero de retracción y fraguado es perpendicular al acero principal, para que no genere confusión.
Entonces, para la de dos direcciones, entonces yo tengo acero en una dirección y acero en otra dirección y debo colocar mínimo un acero de retracción y fraguado. Preguntas, dudas de esta parte de acá, ¿quién tiene? Entonces acá hay unos ejemplos propuestos. Dice, la estructura de acero se usa para sostener una losa de concreto eh, de piedra, no, coloquemos que esto sea una losa de concreto reforzado. Una losa de concreto reforzado que se emplea en oficina. La losa tiene 20 milímetros de espesor. Dibuje las cargas que actúan a lo largo de los elementos BE y FDE. Considere A igual a A igual a 2 metros y B igual a 5 metros. Y vamos a colocarle secciones transversales, vamos a colocarle secciones transversales a esas vigas. Vamos a ponerle valor. Entonces coloquémosle secciones transversales. Entonces digamos que todas las vigas son sección transversal de la viga en todas las vigas, todas las vigas consideremos que tienen sección transversal de 0.2 metros por 0.35 metros. 0.2 metros por 0.2 metros y que esas vigas también son de concreto reforzado, ¿sí? Entonces que esas vigas son de concreto reforzado. Entonces la estructura de acero no, entonces digamos que esta estructura es de concreto reforzado. Se usa para sostener una losa de concreto reforzado que se emplea en oficina. Entonces ya sabemos que para oficina vamos a leer en la NSR 10 en el título B cuánto es la carga viva de oficina. Entonces acá tenemos cuánto es mi carga viva de oficina. La losa tiene 20 milímetros de espesor. Vamos a dibujar las cargas que actúan a lo largo de los elementos. Entonces vamos a dibujar las cargas últimas. Dibujamos nuestras cargas últimas. Entonces vamos a tener, vamos a hacerlas, aquí va a pasar que para las vigas, entonces como vamos a considerar el peso propio, entonces seguramente nosotros vamos a tener, digamos que tengo la viga AB. Entonces mi viga AB, que lo va a considerar empotrada acá y que la va a considerar empotrada acá, esto es A, entonces esto es B, entonces mi viga va a recibir una carga puntual que es la reacción vertical de E. Entonces ahí tendré
Entonces, esta viga AB, exactamente en este punto, acá me recibe mi reacción que viene de la viga BE, actuando exactamente, no, esta es la ABC. ABC. Entonces la distancia aquí estoy diciendo que son A 2 metros. Entonces acá tengo 2 metros. Acá tengo 2 metros. Pero esta viga también va a soportar el peso propio. Por acá tendré mi intensidad de carga que va a corresponder al peso propio. O sea, por ejemplo, esta es mi viga